Listo. Bueno, tengan muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a el taller de creación literaria de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política. El día de hoy tenemos una invitada especial que nos visita desde el sur de nuestra América, la poeta argentina Andrea Marón. Andrea Marón, nació en Mendoza en 1994, estudia licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes, también estudió licenciatura en Letras de la UNCUYO, publicó Vampirización del Ego en la editorial Mar Adentro en 2017 y el fanzine La Conspiración de los Damascos en 2020, una obra bastante fresquita del año en curso. Recita regularmente en ciclos de poesía. Además, ha sido antologada en Voces de Poesía, Grito Manso, Cuchillos Afilados de la Plaza, en El Espejo del Mundo, Lo Oscuro Trabaja, en Carbónico Ediciones, La Mirada del Cóndor, en Ediciones Culturales, Juntados, con X, muy importante, ¿verdad? La mención de género, 2018, Baldíos en la Lengua, El Café de los Encuentros, participó en las revistas Mienten Mucho, Palabras Macabras, Revista Panero, Revista Cero, Diario El Otro, El Viajero Indeciso, Revista Vómito, Latinoamérica, en la plataforma de Más Allá, de Más Poesía, y la revista mexicana Tercer Vía. Actualmente lleva adelante un proyecto de difusión de poetas en formato fanzine y coordina postales federales. También recientemente hemos tenido el honor de publicar algunos poemas de Andrea en la sección, en la revista Ni Pena ni Miedo, de la sección literaria de la parte de divulgación de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política, que es el diario Más Allá de la Cortina. Bienvenida, Andrea. Bueno, gracias por la presentación, Esteban. Es un gusto estar con ustedes desde el sur, como bien decías. Supongo que el objetivo ahora es que más o menos les comente cómo ha sido mi proceso como escritora, digamos. Donde yo vivo no hay tal vez muchos espacios de taller y de encuentro. Ahora digamos que es más efervescente, pero mi primer contacto con la escritura fue a través de ciclos de poesía que se hacían de recitado en voz alta en Mendoza, donde pude conocer a diferentes escritores de mi provincia e ir publicando con ellos varias de las publicaciones, como la revista Miente Mucho, las que nombrabas tienen que ver con eso, ¿no es cierto? Y bueno, y en el año 2018 yo estaba estudiando licenciatura en letras, me estaba por licenciar en realidad, y me surge la posibilidad de irme a vivir a la capital de mi país, y estudiar una carrera que está enfocada justamente solamente en la escritura creativa, que es una carrera que surge en el año 2017, que es inédita en casi toda Latinoamérica. Si bien en Estados Unidos hay varias propuestas pedagógicas que van de ese lado de los escritores creativos, en Latinoamérica todavía no se hacía efectiva. Entonces los docentes de la Universidad Nacional de las Artes lo que hacen es replicar un poco este modelo yanqui de escuela para enseñar a escritores a escribir. Entonces, bueno, en el 2019 ingreso en la facultad, y supongo que esos son, no sé, los hitos más grandes de mi carrera como escritora. Y también, bueno, nombrar que creo que es muy importante la participación de espacios con otros escritores y poetas, ¿no? Participé de varios festivales en los que hay un festival federal, por ejemplo, en mi país, que se llama el Festival La Juntada, de donde es la publicación de Juntados, que reúne a escritores del interior del país, ¿no es cierto? Porque también, bueno, como costarricenses supongo que también lo sentirán, es diferente cuando uno es del interior del país, que habla como determinado dialecto de la lengua, del lenguaje, a cuando uno es de la capital, ¿no? Entonces toda como una experiencia bastante conflictiva desde el lenguaje, ¿no? Porque la forma de hablar de uno, de expresarse y de expresarse poéticamente, tiene como otros símbolos, otros resquicios, va por otras búsquedas. Entonces los espacios de intercambio entre poetas de diferentes provincias me parecen como muy importantes. Y bueno, nada, como para completar mi presentación, eso quería decir.
Excelente, Andrea. Andrea, ¿cómo le surge a usted esa necesidad, esa espinita por colocarse frente a una hoja con una pluma, con un lapicero o frente a un procesador? ¿Cómo es ese proceso cuando usted descubre que a usted le gusta y que tiene la necesidad de escribir? Bien, creo que la escritura y la poesía es como una forma de estar en el mundo a esta altura. Digamos, como que uno está siempre pendiente como una antena a esperar que llegue ese momento en el que incentiva la inspiración que va de la mano después del trabajo con el lenguaje. Yo considero que son diferentes sucesos de la vida, por eso justo en cuarentena estamos como en un momento muy particular en relación a lo que tiene que ver con la inspiración poética. Yo creo un poco en la inspiración, soy un poco clásica en ese sentido, no creo en una musa al sentido tradicional, sino que a veces tal vez me pasa que estoy, no sé, el otro día estaba mirando mis mascotas desde la ventana y de pronto me llegó como esa chispa de decir como este es un momento que podría ser escrito, ¿no? Y ahí lo voy trabajando y lo voy pensando y después lo vuelco en el papel, pero creo que son un conjunto como de experiencias o de vivencias que se van como hilvanando en la mente con el tiempo, las que después culminan en un poema, digamos. Excelente. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a Andrea? Yo justamente, Adelante. ahora que vos dijiste como las vivencias, bueno, a la hora de escribir todo eso, más o menos como vos, ¿cómo trabajas tus poemas? O sea, ¿cómo más o menos los vas puliendo, los vas dando todo ese proceso? ¿Cómo más Bien, o menos de ahí consejos tal vez? puedo, bueno, re linda la pregunta, César. Puedo hablar de, por ejemplo, el último poemario en el que estoy trabajando, que se llama La voz de los días. El proceso fue así. Primero tuve la idea de hacer un poemario que tenga que ver con la contemplación de la vida cotidiana y la naturaleza desde la cuarentena, digamos, como una experiencia medio, o sea, como algo medio experimental. Una vez que tuve esa idea, me senté durante como 5 meses todos los días a ir escribiendo poemas, releyendo esos poemas y trabajando palabra por palabra, repitiéndolos en voz alta, escuchando los sonidos. También creo que estos espacios de taller son súper importantes. Ahora estaba cursando una materia en la facultad que se llama Taller de Poesía 2, en donde nos hacían escribir con motivaciones. Por ejemplo, nos hicieron escribir un poema sobre el carpe diem, que es la consigna de disfrutar el día, y un poema narrativo. Y bueno, y esos ejercicios también me sirvieron mucho porque yo venía trabajando con una temática que era esta contemplación de la vida cotidiana y de los fenómenos, así como esta mirada como un lente sobre la realidad, y después esas instancias de compartirlo en el taller me enriquecieron porque, bueno, siempre la mirada del otro, la charla con otros colegas, es muy importante. Por ejemplo, el otro día con otro poeta de Mendoza que se llama Yayal Nayar, estábamos hablando sobre el uso del gerundio en la poesía, ¿no? Que es tan conflictivo porque hay momentos en que el gerundio puede pasar por un error ortográfico cuando no acompaña un verbo, pero a veces uno utiliza más gerundios en los poemas porque poner muchos verbos en un poema sería recargarlo de sentido. Bueno, nada, ir prestando como atención a todos esos detalles una vez que uno tiene esa inspiración inicial de escribir poesía, como hilvanar fino. Yo soy bastante como obsesiva en ese sentido de volver y siempre es necesario no solamente una relectura del poema, sino dejar pasar a veces unos meses, volver al poema y fijarnos, escucharlos en voz alta para ver si hay alguna repetición de sonidos que no suena bien, y afilar, digamos, el ojo y el oído también leyendo trabajos de otros poetas. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo a Mirta Rosenberg, que es una poeta que falleció el año pasado de Argentina, y un ejercicio que me parece muy interesante es buscando palabras. Me gustaba la palabra cribando, por ejemplo, que la usaba en un poema, ¿no? Entonces ir agarrando palabras de otros poetas y tal vez
volcando esas palabras en las poesías de uno, porque siempre escribir es un poco también escribir con los que ya escribieron, digamos, como aprovechar esa tradición, esas experimentaciones que ya se han llevado a cabo, y bueno, y todos estos ejercicios como que siento que van enriqueciendo un poco el poema en sí mismo, una vez que ya pasamos esa instancia de inspiración inicial, que creo que muchas veces es la que permite, digamos, empezar con el poema. ¿Quién más quiere preguntar? Es importante que aprovechemos estos espacios donde tenemos a escritores y escritoras acá enfrente para conversar, para dialogar, para ir abriendo la vista a este interesante mundo de la escritura regional, de la escritura nuestroamericana. Bueno, yo aquí otra. ¿Cómo vos llegaste a saber cuál es tu estilo? Digamos, a decir, ok, este poema suena a Andrea. Bien, es una buena pregunta también. Viste que a veces cuando uno escribe, o al menos esta es mi impresión, ¿no? Voy a hablar de mi sensación particular. Dentro de lo que es poesía tendría como varios estilos. Digamos que lo fui desarrollando por separado, a veces es como una cuestión así medio como de múltiples personalidades, pero es como me surgió a mí, digamos, porque tengo como un estilo más oral que lo he como aceitado en lo que sería la práctica de poesía slam. No sé si ubican lo que es la poesía slam. Sí, creo que que se puso de moda bastante en Latinoamérica en general. Y después tengo como otro estilo que va más por lo que es la poesía escrita. Entonces como que fui explorando, poesía escrita. Toda la poesía tiene una dimensión melopeica del sonido, pero como que considero que uno va afilando el estilo según a dónde también va a presentar el material, y en ese sentido se pone como tal vez más del oficio, algo como más del oficio del poeta, que vas como asentando tus estilos, primero a medida que escribís mucho, y creo que con el paso de los años también va cambiando bastante lo que te interesa. Por ejemplo, bueno, en el fanzine que recién decía Esteban, que presenté, que se llama La conspiración de los Damascos, me encontré como un estilo personal en la búsqueda de, o sea, como indagué mucho en el tema de el sabor del dulce, la consistencia del dulce, como la experiencia de llevarse un cucharón de dulce a la boca y ahí tener como una visión, y ese elemento, el dulce, fue como un elemento que pudo regir mi estilo, pero no sé, tampoco creo que de acá a 20 años esté escribiendo lo mismo. De cualquier forma, cada uno tiene como una personalidad, ¿no? Como una forma de hablar, una serie de palabras que maneja, que le gustan, que, no sé, supongo que va, es como una identidad parecida a la personalidad de uno, la del estilo literario. Em, y creo que también es importante la autenticidad, en un sentido, o sea, porque uno puede siempre copiar a otros, y está buenísimo hacerlo también como ejercicio, pero también es importante buscar una voz propia a través de la escritura, y eso se hace escribiendo, simplemente. Creo que las horas sentadas frente al papel o la computadora, a mí a veces me gusta mucho escribir en papel y después pasar a la computadora, em, son lo que va como determinando un estilo propio, ¿no? Y siempre está bueno, no sé, formar parte de grupos de pertenencia que tengan como ciertos estilos propios o ciertas búsquedas, ¿no? Porque con eso siento que no es tan fácil conseguir a veces un grupo, ¿no? Pero con eso se enriquece porque la búsqueda se va replicando en el otro y hay como un diálogo de escritura. En Argentina, por ejemplo, en la generación del 90 hubo unos escritores, Laura Whitner, Gambarota, son mis preferidos, por ejemplo, que leyeron mucho a los norteamericanos, a los objetivistas, y consiguieron una poesía de la cotidianeidad y de las experiencias de la vida misma, y es muy interesante leerlos porque ellos como que
consiguen un estilo colectivo, ¿no? Y esos juegos, esas búsquedas me parecen súper súper válidas, y bueno, justamente los espacios de taller son espacios muy importantes para ir generando esos lazos que van después a generar movimientos, digamos. ¿Quién más quiere hacerle preguntas a Andrea? Adelante, suéltese, anímese. Hola, hola Andrea. Hola Eh, María. Mi nombre es María Fernanda. Y bueno, ya que mencionó autores favoritos, a mí me gustaría que nos recomiende algunos poemarios. Porque bueno, estamos en este proceso de que Esteban, ¿verdad? Nos ha recomendado leer, estar en constante interacción con la poesía, tanto escribiéndola como leyendo. Bien, bueno, a ver, empiezo con mi poeta preferida de la adolescencia, que se llama Alejandra Pizarnik. Tiene un libro que se llama Trabajo Nocturno, que son unos poemas como breves, cercanos al haiku. Eso me destruyó cuando era adolescente. Después, a ver, tengo este libro de Sharon Olds, no se ve muy bien, se llama La habitación sin barrer. Sharon Olds es una poeta norteamericana que justamente lo que tiene, que me parece como muy increíble, es que trata la vida cotidiana, o la vida en pareja, la vida de sus hijos, de su marido, pero lo hace de una forma muy poética. Entonces a uno que tal vez, bueno, a mí a veces me pasa que no me siento como muy cercana tal vez a esa temática, pero lo hace como con una maestría que es muy recomendable. Después estaba leyendo, bueno, les muestro lo que he estado leyendo, porque de Tamara Kamenstein, es una escritora de Buenos Aires. Este libro se llama La novela de la poesía, es una recopilación de su obra completa. De cualquier manera, si tengo que recomendar, y creo que está en internet, un libro de ella, les voy a recomendar este que se llama... 395. A ver, espérenme que lo busque. Acá está. Ah, bien, es un libro homónimo que se llama La novela de la poesía. Salió en el 2012 y es un poema como medio ensayístico en el que habla de la muerte y en el que habla de sus influencias literarias. Nombra a Rimbaud, a Baudelaire, a César Vallejo, no sé, está muy bueno. Y también se pueden sacar de ahí, digamos, como mucha data para ir a otras lecturas, tal vez. Después, bueno, después es una pena que estos libros pequeños son de escritores locales de acá, tal vez podría sacarles unas fotos y mandárselas a Esteban y que Esteban se las pase, ¿no? Estaría bueno. Este libro es de Débora Benacot. Sí, lo voy a hacer a este de Débora Benacot. Se llama La Esperatriz. Es una escritora mendocina que publicó en el año 2017. Bueno, este libro son poemas breves. Lo publicó con una editorial del interior de Argentina también que se llama El Andamio. Y bueno, nada, me gusta mucho. ¿Quieren que les lea un pequeño poemita de Débora? Porque es muy bonito. Sí, por favor. Ah, este me encanta. Hachika se llama, que significa la espera, en japonés. Como el perro japonés que esperó por años en el andén de la estación a su dueño muerto, así de fiel aquí también he hecho un ritual en donde miro el reloj a diario, preparo la cena, maquillo el desorden y finjo que en cualquier momento abrís otra vez, igual que siempre, esa puerta. Son todos poemas así demoledores, muy, muy bonitos. Bueno, después tengo otros libros de poesía regional. Este de Eugenia Segura, que es otra poeta mendocina, se llama
Herencia China, Fondo Blanco, y también lo publicó la editorial El Andamio, cerca del 2017. Les leo un poema de Eugenia también. A ver. Vino una puma hembra al corral a dar una clase práctica de cacería para la nueva camada de cachorros. Ese círculo alambrado ahora está en mute, ovillado sobre las formas caprichosas de la carne viva unos corderos, sin hacer el menor ruido, respiran, todavía, están en shock, estamos, salvo las corrihuelas convertidas en vasos de sangre, blancos. Y después una poeta, bueno, muy importante para la contemporaneidad de Buenos Aires, digamos, es una poeta porteña, que se llama Olivia Milberg, y publicó con Años Luz Editora este librito, que se llama Lobo de Mar. Bueno, nada, es demoledor. No sé si quieren que lea un poema de este también. Sí, Dale. claro. A ver. Bueno, este libro es como todo un viaje al mar, por eso se llama Lobo de Mar, ¿no? Entonces van sucediendo diferentes cosas en la costa. Estoy buscando alguno que sea... porque es increíble esta poeta. ¿De quién son estas manos? Son tuyas, hija. ¿Pero quién las usaba antes? Nadie. Tus manos, tus pies, todo tu cuerpo es tuyo. Se hizo en mi panza para vos. Van a ser tuyos siempre. Los pies sí, mamá, pero las manos no. Están usadas. Mirá, son de viejito. Le rocé apenas la cara. Toqué más aire que piel. Y bueno, y mi última recomendación para hoy es de la última poeta que descubrí, Mary Oliver, no sé si la han escuchado nombrar, es alucinante. Es una poeta también norteamericana increíble. Pueden buscarla en internet, la verdad que ahora no sé de qué libros son los poemas que leí de ella. Muchas gracias, Andrea, por compartir De nada, esa María Fernanda. poesía. Sí, porque tal vez nunca hubiéramos podido accesar a ella si usted no la lee o no las hace llegar. Es importante, es importante. Es que al final uno también de poeta se vuelve como dealer de poesía, como que tenés los libros y vas como... Sí, es sumamente interesante, ¿verdad? Es una experiencia sumamente enriquecedora. Yo he comentado con ellos y con ellas también el hecho de que el COVID-19 ha propiciado nuevas condiciones y una de las que poquitas que pudiéramos ver como algo positivo son estos encuentros. Porque antes de que la tecnología estuviera tan adaptada a nuestra cotidianidad, este tipo de encuentros con poesías de otros lugares, de culturas locales, que se producen en culturas locales, prácticamente solo en los festivales internacionales de poesía. Porque que lleguen los libros a espacios más allá cuesta tanto, ¿verdad? Y eso es una de las ideas que hemos venido rompiendo con la revista Ni Pena ni Miedo, ¿verdad? Que hemos estado publicando poetas de distintas partes de nuestra América, ¿verdad? Y que queremos seguirla enriqueciendo constantemente, ¿verdad? Yo quería hacerle una pregunta más también. Una relación que es fundamental de estudiar, porque no sé cómo se vive en Argentina, hemos estado viendo mucho el caso en Costa Rica, en México y en otros lugares donde tenemos más interacción, de que se presentan ciertas cuestiones muy tensas en esta relación, poesía-mujer. ¿Cómo se vive en Argentina esta relación, poesía-mujer? Bien, estaba pensando, ¿no? Que hay un montón, justamente estos días venía como leyendo, ¿no? A veces las temáticas de poesía que escribimos las mujeres,
están muy relacionadas con nuestro propio cuerpo, nuestra experiencia. Bueno, en Argentina, y ahora justamente en la cuarentena, es muy complicada la situación, por ejemplo, de los femicidios, porque las mujeres están en las casas encerradas con sus no sé cómo serían, las personas que son violentas con ellas. O sea, entonces es muy necesario también que la poesía sea un espacio de visibilización de estas problemáticas, pero a veces creo que cuando uno como mujer escribe un poco por fuera de esa vivencia, tal vez, de, del cuerpo, digamos, es como polémico y no me gusta ese espacio en el que se vuelve como poesía de mujer, como que no estoy de acuerdo con eso, digamos. Me parece que la poesía es poesía y que uno por ser mujer debería tener como más libertad y amplitud de temas, si bien es como muy necesaria la voz bueno, de lo que está pasando. Nosotras con unas compañeras de Mendoza sacamos ahora este libro que se llama Cuerpos Urgentes, que recopila poemas, relatos y testimonios por el derecho a decidir, que bueno, en Argentina se estaba militando la ley de aborto, ahora todo el proceso quedó detenido por la cuarentena. Entonces, bueno, es importante la militancia, pero también creo que uno como artista también tiene que tener la libertad de no solamente dedicarse a la militancia, sino de explorar una poesía que vaya por otros lados. Entonces, bueno, es como una tensión, ¿no? Una pugna, y uno se va posicionando según creo que como le nace de adentro, porque a veces algún tema te interpela más, entonces uno se pone como en esa posición, en esa voz que es tan colectiva y tan fuerte, y a veces no, uno puede estar pensando en otra cosa. Pero bueno, creo que a nivel lucha, digamos, la poesía, el teatro, la música, digamos, como que las artistas en general, las disidencias y las mujeres, no solo las mujeres, estamos como más organizadas y, y bueno, y lo reivindico, me parece como muy importante como proceso político. Eh, pero está bueno que la poesía pueda pasar por otro lado también. Excelente. ¿Quién más quiere preguntarle a Andrea? Es que a mí me gustaría hacer un comentario con respecto a esa pregunta que hace Esteban, ¿verdad? De la relación poesía-mujer. Sí creo y defiendo completamente en que la mujer, ¿verdad? Los términos de autonomía, de independencia, ¿verdad? De valerse por sí misma, ser lo que ella es por dentro, y defender eso, ¿verdad? Este, Sin embargo, creo que la poesía es arte. La poesía es arte. Y también considero que la mujer somos arte. La mujer somos arte y es como una manera bonita de poder desglosar la belleza de una mujer. No siempre debe ser, ¿verdad?, esa relación. No siempre es que deba estar. Eh, o tampoco es que todo el tiempo deba ser malo o que siempre deba ser bueno, dependiendo creo que del ojo crítico que la lea, ¿verdad? Pero sí siento que la poesía es como una manera bonita de poder interiorizar y desglosar gradualmente todo lo que una mujer ofrece, pues en la humanidad, ¿verdad? Entonces, creo que ese sería como mi punto, ¿verdad? No lo veo, es muy personal, no lo veo como, ¿cómo decirlo? Como una manera que no se deba hacer o demás, digamos, pensando en las personas que tal vez piensan que no se debe hacer. Yo lo veo de esa manera, sí, sí siento que es como una manera bonita de hacer arte con la poesía. Y no porque sea mujer, ¿verdad? Pero sino que a la mujer pues se le puede sacar muchas cosas, al igual que el hombre, digamos, pero se suele ver más las situaciones de las mujeres. Entonces, Ah, sí, claro. sí me gusta la verdad. Y honestamente, en lo personal me gusta escribir poesía relacionada con la mujer, y no solamente por lo que es, digamos, lo que pueda significar su cuerpo o lo que pueda significar, qué sé yo, yéndonos más a fondo, ¿verdad? Su dignidad, su virginidad, su pureza, lo que puede ofrecer a la humanidad más allá de eso. Creo que es todo lo que pueda tener una mujer en general. Entonces, en realidad la poesía me gusta mucho
relacionándola con la mujer, siempre, ¿verdad? Con cautela y demás, pero considero que es una manera muy bonita, sí. Podrías leer a Marosa Di Giorgio, que es una escritora uruguaya, que es como así muy como del deseo y trabaja como la feminidad, pero también la sexualidad y está muy bueno. Sí, sí, la verdad es que son temas sí muy bonitos. Y tengo dos preguntas también. La primera pregunta es, ¿qué ve usted en la poesía para que le guste, para escribirla, para vivirla? ¿Qué es lo que usted ve en Ajá. ella? Bien, ¿qué veo en la poesía? Bueno, es una pregunta filosófica bastante buena. Creo que la poesía siempre fue para mí un canal de comunicación con el mundo, conmigo misma, con los demás también. Eh, la veo como una forma de intimar, ¿no es cierto?, con el entorno, con la esencia tal vez o la búsqueda, no sé si existe una esencia de las cosas, pero la búsqueda de una esencia en las cosas. Em, y sobre todo yo la veo como un placer estético, como un placer del lenguaje, como un espacio en el cual me puedo como dejar descansar y, y como salir renovada. Ujú. Ok, y la otra pregunta es que si tiene alguna o varias estrategias personalizadas para corregir los poemas y saber que ya están, digamos, para concluir, que usted dice ya, este poema ya Claro. está listo. Sí, sí, en realidad creo que es difícil, ¿no? Decir que un poema ya está listo. Es algo que hablamos bastante en el taller de poesía de la facultad. Tenía una profesora que es poeta, se llama Liliana García del Carril, y bueno, ella a veces incluso nos decía, este poema está muy bueno, no hace falta que lo sigas trabajando, pero dentro de 2 años tal vez vuelvas al poema y le encuentres que le puedes hacer un cambio. Entonces yo creo que lo importante es saber que un poema nunca está terminado. Sí, uno puede presentar un poema por una cuestión práctica, digamos, pero está bueno no ponerse como objetivo terminar un poema, sino entender que es un proceso de continua búsqueda. Em, hay una estrategia muy graciosa que tiene un amigo que es poeta, que es de volver a sus poemas y hacerse como críticas en el poema de las palabras que usó. Entonces como que vuelve al poema y lo anota haciendo comentarios no sé, me parece un recurso bastante interesante. Y después cuando presenta el poema con los comentarios que hizo, que a veces dice, no, esta palabra multicolor es demasiado, no sé, es muy gracioso. Y de estrategia para volver, o sea, mi estrategia para volver a los poemas es escucharlos, como repetirlos muchas veces en voz alta y, y ver ahí si me parece que funciona, que no funciona. También es un tema ver qué tan, o sea, porque a veces uno está como tan metido en lo que está escribiendo que necesita una distancia, salirse, esperar un tiempo, volver y ahí recién ponerse a tener o intentar tener una mirada más objetiva sobre eso. Eh, Ahora la experiencia como más reciente, que es en este poemario que estoy trabajando, que se llama La voz de los días, es como la primera vez que me propongo, no sé, siempre digo que es la primera vez que me propongo algo, pero que me propongo que el poemario no corra, sino darle el tiempo a las cosas como para que vayan decantando y que sea un poemario muy sólido. Y a veces me pasa, por ejemplo, que vuelvo a un poema porque me parece que está demasiado largo y lo corto, pero después vuelvo a la primera versión porque me gusta más la respiración de la primera versión y después vuelvo a una versión intermedia y los voy corrigiendo. No sé, yo creo que lo importante es no perder versiones de los poemas, o sea, como poder ir buscando las diferentes versiones y como no descartar las ideas. Porque hay algo que sí creo que es que a veces en la primera inspiración, digamos, en el primer tirón de poema, hay algo, una clave que tiene más ritmo o que necesita de ese ritmo, digamos, para seguir sosteniéndose. Y que a veces si uno lo cambia o le va sacando demasiadas cosas, como que el poema queda medio escueto. Entonces es un tema el de las versiones, ¿no?
pero si uno tiene como más bien claro qué es lo que quiere decir, y también como uno se da cuenta, ¿no? Como es muy importante no caer en los lugares comunes, entonces cuando lo que estás diciendo en el poema tiene algo para aportar, digamos, como es una imagen nueva, que no es el cielo azul y las nubes, sino que, bueno, no sé, va como un poco más allá de esa imagen, ir conservando como esos sectores de los poemas, y tal vez algo que a veces se me vuelve muy complicado es el tema de la corrección de los pronombres, de los qué, quién, cuál, en, dónde. eh, Esas pequeñas palabras, ¿no es cierto? A veces uno no sabe si, bueno, voy a poner acá el cielo azul o dejo cielo azul simplemente. Entonces, como que creo que hay que prestarle atención a esos detalles, intentar que los poemas tengan la menor cantidad de partículas en el medio para que sea como más fluida la lectura. Pero, pero bueno, nada, todavía es algo que intento yo. Ok, muchas gracias. De nada. Vamos a ver quién más quiere hacerle preguntas a Andrea, conversar con Andrea. ¿Nadie más tiene preguntas? Tal vez yo una. Adelante. Ok. Ahora que vos decías sobre los poemas, digamos, narrativos, más o menos cómo vos diferencias un poema que puedes leer a un festival, o sea, a un público grande, a un poema que vos dices, no, este poema tal vez simplemente leerse en la intimidad funciona, pero leerse en un gran público no. No sé si me logras entender. Sí, sí, te logro entender. A veces es como, o sea, es una buena pregunta. A veces siento que cuando hay una gran cantidad de gente es más fácil leer poemas que sean desde el yo. O sea, que hablen un poco de la vida personal y no sé, por eso decía que a veces escribo poesía para slam y a veces escribo poesía, no sé, todavía no poesía, intento escribir poesía, porque la poesía para slam siento que tiene como mucha mayor fluidez en el intercambio con el otro, como que no sé, a veces cuando te escucha mucha gente y vos lees con tu papelito este poema que habla del dulce, de durazno, no sé qué, la gente se aburre. En cambio, si le contás, bueno, no sé, mi abuela cuando era joven se peinaba en el mismo espejo que yo me peino, entonces eso les interesa porque les resulta como anecdótico y, y entonces terminó, no sé, lo que intento hacer es encontrar un término medio entre estos poemas que son como más narrativos, más explicativos, por así decirlo, y los otros poemas que considero más estilísticos, digamos, en los cuales me fijo muy minuciosamente el uso, como decía, de los pronombres, los artículos, de que las imágenes sean concisas, consistentes, que los sonidos estén articulados y que se escuchen bien. Eh, sí entiendo que es como muy difícil equilibrar los dos aspectos. Y sobre todo hacer que la gente le parezca algo, algo o sea, que se sienta interpelado por la poesía. A veces quienes no leen poesía o quienes no son escritores o poetas, como que les pasa un poco por al lado el lenguaje. Entonces, también está bueno como ese juego de coqueteo de decir, bueno, voy a contar algo que sea un poco más narrativo para que vos te intereses también por lo que estoy contando y poder de esa forma como captar la atención del otro. Son técnicas que son medio también de escena, ¿no? Como también hay que pensarlo como una especie de, cuando uno va a leer un poema, también tiene que intervenir el volumen de la voz, la forma que leemos el poema, nuestra gestualidad con el cuerpo. Son todos elementos que creo que uno va como incorporando a medida que va escribiendo y va empezando a presentar lo que escribe en voz alta en otros lugares. Yo tengo una pregunta. Es que me llamó mucho la atención y ahora que expones todo esto, que decías, si más no me equivoco, que iniciabas o te sentías muy cómoda con los poemas,
pero orales, los creabas oralmente, o no entendí como bien esa parte, me llamó mucho la atención. Bueno, si quieren, ahora cuando lea los poemas, les muestro cuál es la diferencia, ¿no? Entre los estilos. Creo que va a ser como lo más fácil de hacer, ¿no? Pero, pero como que a veces cuando escribo un poema para contarlo, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, salí como representante de mi provincia en el Slam Nacional que se va a hacer. Entonces siento como que el otro se siente también cómodo cuando yo leo un poema que es para contarlo, en cambio cuando intento acercarme a la poesía como más cerradita y más formal, como que hay una especie de barrera de la comunicación, y como que yo creo que también es el género de la poesía, ¿no? También como lo que uno intenta hacer a veces es bastante a contrarreloj, a contratiempo de la sociedad, de la productividad, de todos los fundamentos de la vida contemporánea, digamos, como que uno también al proponerse la tarea de escribir poesía va un poco en contra del sentido común, y a veces desde la oralidad encuentro un plano en el cual puedo conectar un poco más con ese sentido común, digamos. Excelente, Andrea. Andrea, ¿qué tal si pasamos a esta fase donde nos lees parte de tu obra? Bueno, perfecto. A ver, voy a empezar leyendo. A ver. Voy a empezar leyendo un poema sobre la cuarentena, que es uno de los poemas que yo considero poemas orales. Transito la búsqueda del hilo sagrado a la punta deshilachada de la inspiración. Las hojas en casa brillan impolutas y las lapiceras me huyen de las manos. Tecleo con prisa y sin pausa los ardores de mi conciencia. Llevamos varios días bloqueados, acobijados entre las paredes, y la ficción se extiende hasta hacerse carne de nuestra propia realidad. Soledad que embiste como puñal la superficie de la fruta madura. Pájaro negro que huye tras los pasos de transeúntes expectativas. Sin rutina en la que sostener las piernas firmes, las heridas supuran en las esquinas vulnerables. Tengo miedo a la nada. Eso y una torre de privilegios me alza sobre las olas embravecidas del mar, atragantada de asfixia que pugna por salir, por morder esa bocanada de aire. Las horas son pesadas como plomo para algunos. El hambre también es un monstruo que muerde los tobillos deshilachados de tanto andar. El norte se desdibuja enhebrado a mis piernas, dicta sentencia y trae sus plagas, atadas a los tobillos como monedas de dólar, y las soluciones del acertijo juegan al ajedrez. Peón a peón se mueve enceguecido el caballo. Hay una cura detrás del hilo que teje el tiempo. Esta batalla se libra dentro de uno como un huracán. Hace eco en el otro, lo embiste con furia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo volvemos atrás? Del otro lado del teléfono las redes se desconectan. Nuestra realidad se achica ante el mundo virtual, hasta hacer de nosotros una conciencia subida a la nube. Los cables hacen cortocircuito. La estructura psíquica tiembla a maremoto. La cuarentena ha venido para cambiar las cosas, y con cosas me refiero a todo, y con todo no sé bien qué nombrar. Agua salada y vicio de piel curtida, seguimos navegando entre la espuma, braceando con ahínco. Esta tormenta también pasará. Hemos de aprender a lamer las heridas, a socavar el fondo de la fuente, reinventar el lenguaje que nos hace personas de carne y hueso. Bueno, ahora les leo otro poema, un poema que pertenece a el poemario La conspiración de los damascos. A ver. Tras saborear el dulce todavía tibio, entro en trance, soy poseída. En mis párpados cerrados conspiran los frutos por nacernos. Hablan con la trayectoria del caer de sus pétalos, fértiles por saldar la herida, ensayan partos mudos. Su semilla engrosada con el barro todavía se fragmenta entre las raíces. Cascarón de huevo. Es que hay un dolor silencioso desde donde ocurre lo vivo, y agonizan hojas, tallos, conjuran cantos para alivianar la quemazón.
Cae la melodía que es agua espesa entre las piedras del arroyo. Cae cada nota por mi sumergida piel de manzana. Bebe del río y remonta la calandria. Su vuelo repite una coreografía, que es un himno de la vida nacida a la intemperie. El ritmo es invisible. Dibuja en el cielo figuras trágicas, bocanada de piedad que consigue sublimar el equilibrio frágil del instante irrepetible. Ahora leo otro poema. Adelante, adelante. Bueno, este es un poema de mi primer plaqueta que publiqué, que se llama Vampirización de Leo. Los hermanos de mi abuela le pasaron un fuego artificial prendido durante una noche clandestina de Año Nuevo en San Luis, y yo nací con las manos quemadas, mis manos lloran, se desangran anémicas, por la tristeza genética, por la traición hereditaria. Mis manos sangran en silencio, la orfandad de mis antepasados, las heridas de guerra, la lengua perdida, el pueblo vacío en un rincón de Italia, el hambre, la huida, el barco, la podredumbre, los cuerpos arrojados por la borda, el exilio cristiano. Mis manos lloran rojizas y coordinadas, mis manos de pianista que no pudo ser, recuerdan las llagas de mi bisabuela, traicionada por sus hermanos, partera de sí misma, madre nodriza, cocinera de su progenie, que le cortó el cordón umbilical a las hijas mujeres antes del engorde, previo a la subasta de las tetas de la madraza cuando ya no hay a quien alimentar, desprecio por la mujer que los mantuvo con vida. Mis manos lloran a mis bisabuelas, criadas de su propia casa, madres de sus hermanos, traicionadas de tanto trabajar de lunes a lunes para alimentar al cabrío desagradecido. Mis manos esculpidas en vino ámbar sollozan todo el día el perfume del advenimiento de la guerra, la altiva silueta del capitán, violando a la jovencita más linda en un camarote a estribor, rechazada en las misiones jesuíticas, muerta a temprana edad de causa desconocida, cuando aún no se inventaba el suicidio ni el cáncer de origen psicosomático. Mis manos recuerdan a la bisabuela regando el viñedo que no me va a convidar vino, pero alimenta a cada turista por un módico precio de exportación, y me da pesadillas ajenas cuyo origen solo puedo intuir. Las manos de mis abuelas, curtidas de laburo, se vestían de gala y viajaban a Buenos Aires para ir al Colón, a conocer un buen marido que les pagara las cuentas, porque su trabajo era gratis, y el dolor de esta humillación lo reconocería recién 3 generaciones después, y por eso escribo un poema. Nací con las manos tristes. Interesante, 3 poemas y 3 estilos. Sí, por eso se me complicó la pregunta del estilo. Este último es el que está como más asociado a la temática de la mujer, ¿no? Como al comienzo escribía más de esa temática. Sí, un poema con mucha fuerza, un poema con una imagen muy plástica, muy fuerte. Se va movilizando, le va transportando a uno. Sumamente interesante, ¿verdad? El segundo poema que leíste, se siente el dulce, se siente. Qué bueno. Y el primero, muy contemporáneo, muy actual. O sea, Sí, el primero es como un diálogo, ¿no? Inmediato, como que tiene esa cualidad de que tal vez dentro de unos meses ya no importe, pero en el momento genera una empatía. totalmente. Y esta virtualidad, ¿verdad? Que nos ha hipostasiado totalmente, que nos ha llenado Sí, la vida, el día, la semana. se ha vuelto la forma de vincularnos con el otro, es tremendo. Totalmente, totalmente. Un día hablaba con mi pareja, de hecho, de esto, porque conversábamos y yo le decía, es que hasta el tiempo es otra cosa, porque lo que yo hablo aquí para mí es presente, pero para usted puede que lo que yo estoy hablando en este momento sea futuro, y lo que usted está escuchando de lo que yo digo es pasado. Claro, tal cual. Es un juego muy interesante, muchas cosas nuevas las que estamos viviendo. Andrea, algunos consejos que les quisiera dar a las personas del taller que te han servido a vos, que te han dado en algún momento, personas talleristas.
Sí, estoy de acuerdo con lo que decía recién María Fernanda, que vos les comentás, que hay que leer mucha poesía, que es el paso fundamental, y sobre todo pasarla bien, y traducir poesía, si saben algún idioma o tienen un diccionario en sus casas, también es un ejercicio como muy fundamental. Justo he estado cursando unos talleres de traducción de poesía en la facultad y el profesor nos insistía mucho con que había que traducir poesía para aprender algunos como detalles de la escritura. Así que más que nada eso, y bueno, nada, hay que aprovechar ese canal que tiene uno y disfrutarlo mucho. Andrea, sumamente agradecido. Estamos terminando la primera fase del taller. También agradecido con las personas que han visto este video. Si quieren participar de estos procesos, pueden contactarse con nosotros y con nosotras y pueden sumarse a estos procesos tan interesantes.